¿Estuve mal al denunciar a mi cuñado por vender autos clonados usando mi nombre? Me llamo Marcos y tengo 38 años. Soy contador público y consultor financiero de profesión. Durante los últimos 3 años, financié por completo la sala de exhibición y pagué absolutamente todos los permisos del lote de autos de mi cuñado, creyendo sinceramente que lo estaba ayudando a construir un futuro honesto para su familia. Sin embargo, todo dio un giro aterrador cuando descubrí que estaba utilizando mi nombre, mis empresas de fachada y mi reputación legal para montar una red ilícita de venta de vehículos clonados, refiriéndose a mí a mis espaldas como el tonto financista que terminaría pudriéndose en prisión cuando todo colapsara. Para entender la magnitud del dilema y la traición, debo remontarme al principio. Mi hermana Laura se casó con Esteban hace poco más de 6 años. Desde el primer día que entró a la familia, Esteban se mostró como un hombre sumamente carismático, extrovertido y parlanchín, pero carente de constancia y responsabilidad financiera. Había fracasado previamente en 3 emprendimientos distintos: una tienda de accesorios para teléfonos celulares, un restaurante de comida rápida y una empresa de banquetes. En cada uno de esos negocios dejó deudas considerables que mis padres y mi hermana tuvieron que cubrir de sus propios ahorros para evitar que cayera en demandas judiciales. Hace exactamente 3 años, Esteban se me acercó durante una reunión familiar con una propuesta que sonaba impecable en el papel. Me dijo que había encontrado un nicho de mercado sumamente lucrativo en la compra y venta de vehículos seminuevos y de lujo. Afirmaba tener los contactos adecuados en aseguradoras, subastas públicas y agencias locales para conseguir unidades a precios de liquidación. Lo único que le faltaba era el capital inicial para arrendar un terreno amplio en una avenida comercial transitada, construir una sala de exhibición moderna con cristalería panorámica y pagar la compleja tramitación de permisos municipales, licencias ambientales y registros de comercio. Como contador, soy una persona extremadamente meticulosa con el dinero. Al principio me mostré escéptico y le pedí un plan de negocios detallado. Esteban me presentó proyecciones financieras bien elaboradas que, según supe tiempo después, le había pagado a un consultor externo para que las redactara. Mi hermana Laura me suplicó entre lágrimas que le diera una oportunidad a su esposo, argumentando que con 2 niños pequeños necesitaban estabilidad financiera y que esta era la última oportunidad de Esteban para consolidarse como un hombre de negocios respetable. Movido por el afecto hacia mi hermana y mis sobrinos, acepté participar. Establecimos un acuerdo contractual en el que yo figuraría como el financista principal y representante legal de la entidad comercial, mientras que Esteban se encargaría de la parte operativa, las ventas directas y la negociación con proveedores. Invertí inicialmente la suma de $80.000 directos de mis ahorros para el acondicionamiento del predio, la instalación de sistemas de videovigilancia de alta tecnología, la iluminación LED de la sala de exhibición y el pago anticipado de la renta del terreno, la cual ascendía a $4.500 mensuales. Adicionalmente, desembolsé más de $25.000 en licencias administrativas, permisos de zonificación, registros de Hacienda y seguros contra robos e incendios. Durante los primeros 12 meses, los gastos de mantenimiento y renovación de permisos requirieron que yo aportara aproximadamente $3.000 mensuales para mantener la operación a flote mientras el negocio supuestamente despegaba. En total, mi inversión acumulada en el proyecto superó fácilmente los $150.000 en un periodo de 3 años. Durante los primeros 2 años, el lote de autos, al que llamamos Motor Select, parecía ser un éxito rotundo. La sala de exhibición lucía siempre impecable con camionetas de gran tamaño, autos deportivos y sedanes de lujo estacionados bajo las luces deslumbrantes. Esteban comenzó a vestir trajes costosos, compró un reloj de alta gama y cambió su vehículo personal por una camioneta último modelo. En las cenas familiares, no desaprovechaba ninguna oportunidad para vanagloriarse de sus dotes empresariales, asegurando a todos que su visión de negocios era la única razón del éxito de la familia. Sin embargo, cada vez que yo solicitaba revisar la contabilidad detallada, los libros de inventario o las facturas de origen de las unidades vendidas, Esteban ponía excusas evasivas. Me decía que el contador externo que él había contratado para la operación diaria estaba actualizando los libros, o que las facturas originales estaban en proceso de endoso por parte de las aseguradoras. Confiando en su buena fe y enfocado en mi propia firma de consultoría, cometí el error de dejar pasar esas alertas rojas durante demasiado tiempo. El verdadero problema comenzó a manifestarse a mediados del 3er año. Una tarde de martes, alrededor de las 2 de la tarde, un hombre visiblemente alterado se presentó en las oficinas de mi firma de contabilidad. Tenía en sus manos una citación emitida por la Policía de Investigaciones Automotrices y un certificado de matrícula a nombre de la empresa legal que yo había constituido para el lote. El hombre me explicó que había comprado una camioneta SV en Motor Select hacía 4 meses por la cantidad de $35.000 en efectivo. Sin embargo, al intentar realizar la verificación policial rutinaria para la venta del vehículo a un tercero, las autoridades le informaron que los números de chasis y motor estaban alterados y que las placas correspondían a un vehículo idéntico que circulaba en otra provincia. Quedé helado. Le prometí al cliente que revisaría el asunto de inmediato y que se trataba de un lamentable error administrativo de la agencia. Tan pronto como el hombre se retiró, llamé a Esteban por teléfono. Su respuesta fue evasiva y desinteresada. Me dijo que ese cliente era un neurótico,
que la camioneta provenía de una subasta legal de aseguradora y que él mismo se encargaría de solucionarlo, con sus contactos en la oficina de tránsito. Aquella actitud despectiva encendió todas las alarmas en mi cabeza. Esa misma noche, decidí actuar por mi cuenta sin notificar a Esteban. Aprovechando que poseía las llaves maestras y las claves de acceso al sistema de seguridad de la sala de exhibición por ser el propietario legal e inversionista principal, me dirigí al lote a las 10 de la noche, una vez que todo el personal se había retirado. Entré a la oficina administrativa de Esteban y comencé a auditar minuciosamente los expedientes físicos, guardados en los archivadores de seguridad. Lo que descubrí en las siguientes 3 horas de revisión fue sencillamente horripilante. No se trataba de simples errores administrativos, era una estructura criminal fríamente calculada. Encontré carpetas ocultas que contenían láminas de vinilo con números de identificación vehicular alterados, sellos apócrifos de notarías públicas, impresoras térmicas de alta precisión para elaborar títulos de propiedad falsificados y decenas de contratos de consignación a nombre de personas inexistentes. Esteban estaba comprando vehículos de gama alta robados a redes clandestinas por una fracción de su valor real, usualmente por $5.000 o $10.000. Luego, utilizando la información legal de vehículos en regla que estaban registrados en otras zonas del país, clonaba los números de serie, fabricaba documentación falsa utilizando la razón social de mi empresa y vendía los autos a clientes incautos, por sumas que oscilaban entre los $30.000 y $60.000, recibiendo casi todo el dinero en efectivo para no dejar huellas bancarias a su nombre. Mientras revisaba los cajones del escritorio de Esteban, encontré una grabadora de voz digital que él utilizaba habitualmente para registrar sus llamadas comerciales. Impulsado por la desesperación, encendí el dispositivo y comencé a escuchar los últimos archivos de audio grabados durante la última semana. Lo que escuché en una de las grabaciones destruyó cualquier remordimiento o duda que pudiera albergar en mi corazón. Era una llamada grabada entre Esteban y uno de sus proveedores de vehículos robados. En la conversación, el tipo le advertía a Esteban que la policía estaba empezando a investigar varios números de chasis clonados, que habían rastreado hasta nuestra ciudad. La respuesta de Esteban fue una risa fría, calculadora y despreciable. Escuché claramente cómo decía las siguientes palabras: no te preocupes por nada, hermano. Todo el negocio, los contratos, las licencias y la empresa están firmados a nombre de Marcos. Él es el tonto financista que puso todo el dinero y firmó los papeles. Si la policía mete las manos, el que se irá a prisión por 10 o 15 años por fraude y delincuencia organizada será él. Nosotros ya sacamos miles de dólares en efectivo y no hay nada a mi nombre. Que el tonto pague la cuenta. El impacto de escuchar esas palabras de boca del esposo de mi hermana me dejó sin aliento. Sentí una náusea profunda y una ira negra recorriendo mis venas. La persona a la que yo había salvado de la ruina, a la que le había pagado la renta, los permisos y la infraestructura durante 3 años, no solo estaba cometiendo delitos graves, sino que había diseñado conscientemente toda la estructura legal para que yo fuera el chivo expiatorio que terminara recluido en una prisión de máxima seguridad mientras él disfrutaba del dinero sucio. Pasé el resto de esa noche sin poder dormir, caminando de un lado a otro en la sala de mi casa. Sabía que tenía 2 opciones: encarar a Esteban y permitir que destruyera las pruebas o huyera del país, o actuar de manera quirúrgica, legal e implacable para salvar mi propia libertad y mi vida. A las 8 de la mañana del día siguiente, estaba sentado en la oficina de un prestigioso abogado penalista junto con un perito auditor y forense digital. Presenté a mi abogado todas las carpetas, los expedientes duplicados y las grabaciones de voz que había extraído del escritorio de Esteban. La conclusión del abogado fue contundente: si la policía realizaba un operativo por su cuenta sin que yo hubiera denunciado primero, la presunción de culpa recaería al 100% sobre mí por ser el único titular de las licencias, el arrendador del terreno y el representante legal de la sociedad. Teníamos que adelantarnos con un golpe definitivo e incontestable. Durante los siguientes 4 días, trabajamos a marchas forzadas con la Fiscalía especializada en delitos automotrices y delincuencia organizada. Presenté una denuncia formal detallando la traición, el uso no autorizado de mi identidad corporativa para fines ilícitos y la estructura delictiva montada por Esteban. Los fiscales, tras corroborar la autenticidad de los documentos y la evidencia de los vehículos clonados en el lote, diseñaron un plan de intervención inmediata. El viernes siguiente, la operación se ejecutó con absoluta precisión. A las 9 de la mañana, me presenté personalmente en la ventanilla del municipio con la orden judicial y los documentos legales de la empresa, cancelando de manera inmediata e irrevocable la totalidad de las licencias comerciales, los permisos de funcionamiento y las autorizaciones ambientales de Motor Select. A las 10:30 de la mañana, llegué a la sala de exhibición acompañado por la fuerza pública, 4 cerrajeros profesionales y varios camiones de plataforma contratados. Esteban estaba en ese momento en la oficina principal intentando cerrar la venta de un auto de lujo a un matrimonio de ancianos por la cantidad de $40.000. Cuando me vio entrar flanqueado por oficiales uniformados y cerrajeros, su rostro perdió todo el color. Sin cruzar una sola palabra con él, le ordené a los cerrajeros que cambiaran de inmediato los candados, las cerraduras electrónicas y los códigos de acceso de todos los portones de la propiedad. Los oficiales le notificaron formalmente a Esteban que el establecimiento quedaba clausurado de manera
definitiva debido a la cancelación inmediata de sus licencias comerciales por parte del titular legal y propietario de la inversión. Esteban comenzó a gritarme desencajado, acusándome de estar loco y de arruinar el sustento de su familia delante de los clientes. Me decía que me demandaría por incumplimiento de contrato y abuso de autoridad. Mantuve la calma absoluta, crucé los brazos y le dije secamente que revisara el exterior del predio. Exactamente a las 11 de la mañana, en pleno horario comercial de mayor afluencia, 4 patrullas no balizadas y 2 camionetas con agentes armados de la División de Delitos Automotrices bloquearon los accesos al lote de autos. Los agentes irrumpieron en el predio con órdenes de registro e incautación aprobadas por un juez penal. La escena fue caótica y espectacular. Los clientes aterrados fueron evacuados mientras los peritos forenses comenzaban a marcar cada uno de los 22 vehículos estacionados en la sala de exhibición. En cuestión de minutos, la inspección preliminar determinó que 16 de los 22 vehículos presentes en el lote poseían números de chasis limados, placas clonadas o documentación falsa. Cuando los agentes antifraude sacaron del escritorio de Esteban los sellos notariales apócrifos y las láminas de vinilo para clonación que la fiscalía había coordinado asegurar, la situación dio el paso definitivo. Un capitán de la policía se acercó a Esteban, le leyó sus derechos constitucionales por los delitos de venta de vehículos robados, falsificación de documentos públicos, fraude agravado y uso ilícito de marcas registradas, y le colocó las esposas metálicas en las muñecas. Esteban comenzó a sudar copiosamente y a hiperventilar. Al verse acorralado y transportado hacia la patrulla, giró la cabeza hacia mí y comenzó a aullar insultos obscenos, llamándome rata traidora, maldito sinvergüenza y asegurando que me arrepentiría de haberle hecho esto a su propia familia. Lo miré fijamente a los ojos a un par de metros de distancia y le dije con voz clara y firme que la verdadera rata era el cobarde que pretendía enviarme a prisión por 15 años para salvar su propio pellejo mientras vivía del dinero que yo le había financiado durante 3 años. La patrulla cerró sus puertas y se alejó a toda velocidad con las sirenas encendidas. La bomba atómica estalló en la familia en las horas siguientes. A las 2 de la tarde, mi hermana Laura llegó a mi casa hecha un mar de lágrimas, totalmente fuera de sí. No venía a pedir explicaciones sobre los delitos de su esposo, sino a atacarme con una furia desmedida. Me acusó de ser un monstruo sin corazón, un envidioso que jamás soportó ver el supuesto éxito de Esteban y una basura de hermano por haber enviado al padre de sus hijos a la cárcel. Mis padres, influenciados por las manipulaciones y los llantos de Laura, también se pusieron en mi contra inicialmente. Tuvimos una discusión brutal en la sala de mi casa que duró horas. Mi madre me suplicaba que fuera a la fiscalía a retirar la denuncia, afirmando que la familia debía mantenerse unida y que los problemas de dinero se podían resolver internamente, sin la intervención de la policía ni la justicia penal. Tuve que sentar a mis padres y a mi hermana en la mesa del comedor y desplegar frente a ellos las pruebas abrumadoras, las copias de los peritajes policiales, las listas de autos robados que Esteban vendía y, por último, reproducir a alto volumen en la computadora la grabación de audio donde Esteban me llamaba el tonto financista, que se pudriría en prisión en su lugar. Al escuchar la voz de Esteban planeando fríamente destruirme y utilizarme como chivo expiatorio para no pisar la cárcel, el rostro de mi madre se desencajó por completo y comenzó a llorar en silencio. Mi padre se levantó de la mesa, se cubrió el rostro con las manos y no pudo pronunciar palabra durante más de 10 minutos. Laura, sin embargo, en un acto de negación absoluta y ceguera emocional, gritó que la grabación era un montaje fabricado por mí para justificar mi traición y salió corriendo de la casa, jurando que jamás volvería a dirigirme la palabra. El proceso judicial contra Esteban avanzó con la rapidez y la severidad que corresponden a la delincuencia organizada. Durante las audiencias preliminares, su abogado defensor intentó argumentar que yo era el verdadero cerebro detrás de la red de clonación y que Esteban solo seguía mis órdenes como empleado. Sin embargo, la estrategia se desmoronó por completo gracias a la denuncia oportuna que yo había presentado, los registros bancarios que demostraban que él recibía el dinero en efectivo sin declararlo y las evidencias forenses irrefutables encontradas en su escritorio personal. Hace 2 meses, el juicio culminó con una sentencia condenatoria firme. Esteban fue hallado culpable de múltiples cargos de fraude agravado, falsificación de documentos oficiales y posesión de vehículos robados con fines de comercialización, recibiendo una pena de 8 años y 6 meses de prisión efectiva sin derecho a libertad condicional. Adicionalmente, el juez ordenó el decomiso total de las unidades del lote para ser devueltas a sus legítimos propietarios o aseguradoras, y la restitución económica a los clientes estafados a través de los bienes personales que se le pudieron incautar a Esteban. En cuanto a mí, logré quedar completamente exonerado de cualquier responsabilidad penal tras demostrar mi actuación de buena fe y mi colaboración inmediata con las autoridades. No obstante, el costo financiero y emocional ha sido devastador. Perdí más de $150.000 en capital invertido, rentas, permisos y honorarios legales que jamás recuperaré. El lote de autos hoy luce completamente abandonado, con la cristalería cubierta de polvo y los candados oxidados como un triste monumento a la ambición desmedida y la traición. Mi relación con mi hermana Laura quedó fracturada de forma irremediable. Ella vendió su casa para pagar parte de las deudas de Esteban. Se mudó a un departamento pequeño con mis sobrinos y se niega categóricamente a permitirme ver a los niños o hablar conmigo.
Mis padres intentan mantenerse neutrales, pero la tensión en cada reunión familiar es tan densa que he optado por distanciarme progresivamente de todos ellos. Muchas noches me quedo despierto en la soledad de mi estudio preguntándome si existía alguna otra salida. Me cuestiono si debí confrontar a Esteban a solas y exigirle que cerrara el negocio de inmediato, aunque eso significara correr el riesgo de que la policía me descubriera primero y terminara con mi carrera, mi patrimonio y mi libertad arruinados para siempre. Actué llevado por la necesidad de proteger mi vida y mi futuro ante una traición sistemática de la persona a la que le extendí la mano cuando nadie más lo hacía. A pesar de haber salvado mi integridad legal, me quedo con la duda amarga de si actué de forma implacable o si simplemente hice lo que cualquier hombre con sentido de autoconservación habría hecho en mi lugar.